Bueno, vamos a arrancar entonces con la tercera y última parte del tema ambiental, la teoría del tema ambiental en Civil 2. Y así como hemos estado viendo en la segunda parte los casos de contaminación local en la atmósfera primero y en las aguas después, efluentes líquidos, ahora vamos a hablar de la contaminación del suelo por causa de los residuos y fundamentalmente de los residuos sólidos urbanos. Si tenemos un ratito, vamos a hablar también de los residuos llamados peligrosos. Los residuos sólidos urbanos son los residuos que se eliminan en los domicilios, los residuos domiciliarios, que recolectan los servicios de recolección y tratamiento de residuos de las ciudades. También puede haber residuos sólidos de la industria, residuos de la construcción, o sea, lo que se elimina de las demoliciones, y también lo que se llama el residuo de la poda, que hacen en general, los municipios, la poda de árboles, el barrido y limpieza de las calles, etc. Todo ese conjunto va a conformar los residuos sólidos urbanos, que son los que no son residuos peligrosos, que no requieren un tratamiento de residuo peligroso. Después están los residuos peligrosos, que después ampliaremos, pero son aquellos que tienen algunas características específicas, como las que se mencionan acá, los residuos patológicos, o sea, los que provienen de restos que provienen de hospitales, salas de salud, etc. Residuos que tienen características inflamables, o sea, que pueden prenderse, iniciar un fuego, corrosivos, que tienen acción corrosiva, tóxicos, que producen efectos cancerígenos o mutágenos, o también los residuos radioactivos, que en general no se los llama peligrosos, no porque no lo sean, sino porque están legislados por una legislación aparte. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de los residuos sólidos urbanos. Primero del proceso que se va a producir desde que se genera el residuo hasta que se lo dispone finalmente. Y después vamos a hablar un poquitito de la construcción de los rellenos destinados a la disposición final de los residuos sólidos urbanos, que es algo también muy asociado por el procedimiento y las características técnicas a la construcción, a actividades vinculadas con la ingeniería civil. Bueno, los residuos sólidos urbanos, o sea, fundamentalmente los domiciliarios, los que se recolectan, lo que la gente elimina en sus domicilios, o también puede ser, como dije, en comercios e industrias, se dividen principalmente en dos fracciones. La fracción húmeda, que se la suele denominar orgánicos, como restos de alimentos, restos de origen animal, restos de vegetales, lo de la poda, y los residuos secos, me parece mejor la denominación húmedo y seco que orgánico e inorgánico, porque en realidad en el paquete de los secos, que son los que se pueden reciclar, recuperar y reciclar, hay cosas que son orgánicas, como la madera o el plástico, que son compuestos orgánicos, o tienen en su composición materia orgánica. Por supuesto están los inorgánicos también, papel y cartón. Bueno, el papel también tiene componente orgánico, disculpa, celulosa, etc. Ahora sí, inorgánicos como los metales, aluminio, hierro, bronce, el vidrio, telas, cenizas, etc. Bueno, todo este conjunto conformaría el conjunto de los residuos secos. Bueno, ¿cómo es el proceso entonces de estos residuos? Acá hay una aclaración importante, y es que de total del volumen de residuos que se recolecta, en general no baja de un 70% la composición del residuo húmedo. O sea que la mayor proporción de los residuos que están en las bolsitas que la gente pone en la calle es residuo húmedo.
Cuanto más desarrollada es la sociedad, o sea, cuanto más alto es el nivel de consumo y más complejo es el consumo, o sea, hay más disponibilidad de bienes, hay más riqueza, este porcentaje tiende a reducirse, o sea que anda cerca de ese 70%, por ahí un poco menos. Cuanto menor es la posibilidad de consumo, menor desarrollo económico hay, menor complejidad en la producción y consumo de bienes hay, aumenta el porcentaje al orden del 90 o más por ciento del total del volumen. ¿Por qué? Porque esa población lo único que consume no es que es muy posible que tenga menos, seguro no muy posible, que elimine menos residuos. Recuerden lo que habíamos hablado de la huella ecológica, las poblaciones subdesarrolladas tenían baja huella ecológica. ¿Por qué? Porque eliminaban poco. Y eliminan poco porque tienen lo mínimo indispensable para sobrevivir. Y así, por esa razón también, es que eso poco que eliminan en general son restos orgánicos, porque lo único que tienen para consumir es lo mínimo que tienen, que es la comida. Entonces no tienen otras cosas. Entonces es difícil que eliminen metales, que eliminen vidrios, que eliminen pintura, etcétera, etcétera, porque no tienen, no consumen o consumen muy poco de esos productos. Bueno, acá vamos a ir viendo las distintas etapas desde que se genera hasta que hay que tratar ese residuo, y en cada una de ellas vamos a destacar lo que se llaman las jerarquías ambientales. Acá vamos a mencionar 4 jerarquías, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta jerarquía ambiental. Lo óptimo ambientalmente, o desde el punto de vista del desarrollo sustentable, es la primera. Luego sigue la segunda, la tercera y la cuarta. Decía que lo óptimo sería cumplir con la primera jerarquía ambiental. La primera jerarquía ambiental es ni más ni menos que minimizar la generación de residuos. Eso sería lo ideal, que se elimine la menor cantidad de restos, que el material que consume el ser humano, en lo posible, sea mínima la porción que se convierta en residuo. ¿Y cuándo se convierte en residuo? Cuando algo para mí no tiene valor. Para una persona, algo que no tiene valor, ¿qué hace? Lo desecha, lo tira, no le da importancia, no le da valor. Entonces, en ese momento se convierte en residuo. Así que estamos en la primera etapa, que es la generación del residuo, ¿sí? Y en esa primera etapa, lo ideal sería, la primera jerarquía ambiental, reducir, minimizar la generación. Eso es complejo, pero acá se marcan algunos puntos posibles a tener en cuenta para apuntar a minimizar la generación de residuos. La mayor eficiencia en la producción, o sea que cuando yo elaboro un producto, cuanto más eficiente es, quiere decir que más aprovecho la materia prima y menos residuos tengo en ese proceso productivo. Siempre hay algún residuo en un proceso productivo, pero cuanto menor es la producción de residuos, es porque he desarrollado un sistema más eficiente que me permite aprovechar al máximo el material con que estoy elaborando ese producto. Minimizar consumos innecesarios, excesos, excedentes, cosas que uno tiene de más y que después las tira. Y después, esto ya va más a lo macro, a la organización social, al Estado, tratar de generar en el Estado, de imponer legislación que tenga que ver con la política de responsabilidad empresaria. Por ejemplo, reducción de empaques. Tratar de que los productores entreguen sus productos con el mínimo empaque posible. Vienen esos productos electrónicos que viene una caja de 50 centímetros por 60 por 70, toda llena de cartón, de poliestireno expandido, qué sé yo, qué sé cuánto, cuando uno termina saca ahí una cosita así, chiquitita, y todo el resto, todo ese volumen se convierte en residuo. Bueno, eso la verdad que no es bueno. Está bueno que protejan el producto, pero habría que tratar de reducir lo más posible ese empaque. Usar envases reciclables.
como antiguamente existían las botellas de vidrio, que se reciclaban. Venía uno, consumía, y para poder retirar un producto nuevo tenía que entregar la botella de vidrio de vuelta. Esa botella se higienizaba y se volvía a utilizar. Si esa higienización es correcta, bueno, indudablemente estamos evitando todo ese PEP, todo ese plástico de los empaques que se conviertan en residuos. Todas esas botellas plásticas que andan dando vuelta por ahí, de gaseosas, de productos de limpieza, y qué sé yo, que es un plástico, una materia orgánica recalcitrante que tarda siglos y siglos en reciclarse, en descomponerse, ¿sí? Y que está ocupando volúmenes o costo de tratamiento de residuos. Y finalmente hay alguna cuestión también que se denomina la responsabilidad. A veces alguien emite una legislación de responsabilidad de la cuna a la tumba. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el fabricante de pilas o de baterías, una vez que se consumió la capacidad de esa batería, de esa pila o de lo que fuera, tendría que ocuparse de hacer el tratamiento de ese residuo, de esos metales pesados, por ejemplo, que quedaron ahí inutilizados, y que si yo lo tiro directamente en un relleno sanitario y pasa agua, contamina con metales pesados la napa y el suelo. Para ello, tendría que incluir dentro de su costo el costo de tratamiento posterior de ese producto y obligar al consumidor a reintegrar, a reponer ese residuo cuando quiere retirar un producto nuevo, ¿sí? Y que haya un ciclo en donde el fabricante fabrica el producto, pero también se ocupa este, de reciclar o de hacer el tratamiento del residuo. Seguramente no va a poner el dinero de su bolsillo. Bueno, habrá que ver cómo se consigue solventar el costo de esto. Una posibilidad es que se incluya en el costo del producto. Otra posibilidad es que el Estado, a través de leyes, recaude dinero que destine a solventar, a subsidiar a las empresas para este tratamiento. Aquí me parece que vino lo que les había dicho. Disculpen, voy a salir un ratito. Ya estoy con ustedes. Perdonen, falsa alarma. Volvemos a lo nuestro. Disculpen, ¿eh? ¿Se está viendo? Sí, sí, Marcelo se ve bien. Bueno, bueno. Una vez que el residuo se generó, lo otro que podría hacer es tratar de separarlo en origen. O sea que antes de que se lo lleven, antes de la recolección, separar aquello que se puede reutilizar o reciclar. Ahí se usan dos términos diferenciales. Reusar es que ese producto se vuelva a utilizar tal como está. Por ejemplo, no sé, restos de madera. Restos de madera que yo, como está esa madera, la puedo aprovechar. O, como dije antes, el caso del envase de vidrio. Reciclar sería que agarre el vidrio que separé, o la madera que separé, y en el caso del vidrio, que se triture el vidrio y ese vidrio después sirve como materia prima para otra vez fabricar vidrio, o esa madera
se puede utilizar restos de madera que se pueden triturar y utilizar para fabricar, por ejemplo, placas de aglomerado o hardware. En ese caso estaría reciclando. ¿Se entiende la diferencia entonces entre el reuso, que es más conveniente porque no hay ningún costo, se usa tal como está, o el reciclado, que es aprovechar eso para producir algo nuevo. En cualquiera de los casos, la separación en origen implica que cuando voy a eliminar ese residuo, ya yo lo separo. Esto se logra con políticas de recolección diferenciada, por ejemplo. Bueno, mejor dicho, no, la recolección diferenciada apunta a la separación en planta. La separación en origen en realidad es que directamente cada uno que va a eliminar el residuo, el particular que elimina ese residuo, ya lo pone en contenedores donde está separado. O sea que ya de ahí directamente va a ir al reuso o al reciclado. Y esta sería la segunda jerarquía ambiental. No logré minimizar, no logré que no se convierta en residuo, pero lo vuelvo a meter en el circuito productivo rápidamente, sin necesidad de tener que pasar por la recolección. Si no, como dije recién, puedo tratar de buscar una recolección diferenciada. Por ejemplo, los días lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, o sábado, el domingo supongamos que no hay recolección, sale todo residuo húmedo. Y los martes y jueves, o un día por semana, no sé, sale el residuo seco, que es el que menos hay en las casas y el que por ahí se puede, por eso, eliminar en un solo día por semana. Entonces, ese día se hace la recolección del residuo seco y ya se lleva a una planta, a una separación en planta que vamos a ver después. El proceso de recolección, siguiendo con las etapas, fíjense que las jerarquías ambientales las vamos marcando en rojo y las etapas son las que vamos marcando en estos cuadraditos verde con letra amarilla, ¿no? Decía, la recolección, hay un proceso de recolección y también un proceso de transferencia y transporte a planta. Es decir, la recolección es la recolección que se hace con vehículos de menor porte por la ciudad, pasando domicilio por domicilio o unidad de vivienda o comercio por cada uno, y levantando la bolsa que dejó, o eventualmente, si en la ciudad está organizado de que el usuario o el vecino lleva el residuo a un volquete, lo que se recolecta es lo que está en ese volquete pequeño, pero que estará en la esquina de la casa, una cosa así. Por eso, los vehículos que tienen que andar circulando por la ciudad tienen que ser de un porte reducido relativamente. Ahora, cuando la ciudad es una ciudad pequeña, a lo mejor ese mismo vehículo es el que va a llevar directamente a planta. O sea que no aparecería el tercer paso de transferencia. Y el transporte a planta estaría junto con la recolección. Pero cuando es una ciudad grande, por ejemplo, como nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires o alrededores, la planta está muy alejada, y así como no sería, no resultaría económico que cada uno de estos vehículos tenga que ir a 40 o 50 kilómetros, como ocurre en Buenos Aires, que actualmente elimina el residuo en el cinturón, en lo que se llama el cinturón ecológico, que está sobre el Camino del Buen Aire. Ya no se llama más cinturón ecológico, pero son las plantas que están en el Camino del Buen Aire, del SEAMSE. No resulta económico, entonces lo que se hace es un proceso de transferencia. Se pasa esto a algunas plantas, cerca, por ejemplo, de nuestra sede campus, ahí enfrente del cementerio de Flores, hay una planta de transferencia. Y en esa planta los vehículos pequeños descargan y se cargan en vehículos más grandes. Este vehículo de gran porte no puede andar circulando por la ciudad, por las calles más pequeñas, que yo, la verdad que sería un desastre para el tránsito. Pero al mismo tiempo se economiza en energía, en combustible concretamente, el transporte hacia gran distancia a la planta final o a la disposición final del residuo, llevándolo en vehículos más grandes.
¿Mm? Por eso está la combinación de recolección y transferencia. La transferencia es eso, el pasaje de vehículos de menor porte, urbanos, a vehículos de mayor porte, interurbanos, que economizan el consumo de energía para llevarlo al destino final o al tratamiento final. Bueno, una vez que se recolectó y se llegó al lugar de disposición, todavía no llegamos a la disposición, porque previamente podríamos tener una etapa de separación en planta, esa recolección diferenciada o no diferenciada, se lleva a una planta de separación en donde hay personal ubicado a los costados de una cinta transportadora, se vuelca el residuo por esa cinta transportadora, cada una de estas personas en cada uno de los puestos, en cada uno de estos puestos, fíjense dónde están estas especies de bolsones, la cinta está sobrelevada, justamente para que acá se puedan colocar estos bolsones, o podrían ser pequeños volquetes o carritos, y acá hay una tolva al lado de cada una de las personas que están los operarios que están ahí, y van recolectando, por ejemplo, no sé, a esta persona le toca levantar metal, entonces van pasando las latitas de gaseosa, la va levantando, y las tiran a la tolva, y de ahí va a parar al carrito o al bolsón, donde se va acumulando, en este caso, aluminio. Las latitas de aluminio que van tirando ahí. Y ya quedó separado. Eso sería un proceso de separación en planta. Hay otras cosas, además de la cinta transportadora, a veces se usan, por ejemplo, separadores magnéticos para retener el hierro, unas especies de coladores grandes que se llaman trommel para retener los elementos eh, más gruesos, más pesados. Bueno, hay otras metodologías, pero en general lo más importante es la recolección manual en una cinta donde cada uno va recolectando un producto, un material de reciclado determinado. Esta separación no logra retener porcentaje muy alto del volumen total de residuo. Ya vimos que el 70 al 90% es residuo húmedo, de nada de eso se va a retener, y son bajos los porcentajes de retención que se logran. También podría pasar a la tercera jerarquía ambiental antes de disponer finalmente el residuo, que es alguno de los procesos de transformación. La transformación consiste en tratar, en este caso, cuando hablamos de transformación del residuo, tratar de reducir el volumen, porque en definitiva, yo lo que tengo que tratar es que cuando finalmente vaya a hacer la disposición final, que va a requerir enterrar en algún lugar este residuo, de forma apropiada, como ya vamos a ver en lo que se llama un relleno sanitario, lo que yo tengo que buscar es que sea el mínimo volumen posible. Entonces, hay dos tipos de transformación, que sería la tercera jerarquía ambiental. Lograr la reducción de volumen, ¿sí? No logré minimizar el residuo, no logré separar todavía, o lo que me quedó, que haya minimizado y separado, lo que quedó, lo que sobró de este proceso, sería lo que pasa por acá, o lo que no pasó por nada de eso y pasó directo hasta acá. Voy a tratar de reducir el volumen, que sería la tercera jerarquía ambiental. Eso puedo lograrlo con el residuo orgánico a través de compostaje. Y con los residuos inorgánicos, fundamentalmente, pero puedo incluir el orgánico ahí también, la termodestrucción. El residuo orgánico, el compostaje, consiste en formar pilas de residuos, de restos de estos restos orgánicos, de alimentos y demás, y tratar de que las bacterias aeróbicas las vayan consumiendo y convirtiendo ese residuo en algo que llamamos compost. ¿Se acuerdan que era lo que dijimos en algún momento? Si yo tiro esa basura, resto de comida, qué sé yo, en la tierra, en el fondo de un jardín que puedo tener en mi casa, y eso queda ahí, se va a ir degradando por las bacterias del ambiente, del aire y de la tierra,
y se lo van a ir consumiendo y van a ir dejando un resto, que es esto justamente. Pasa un tiempo, se convierte en un compost, cuanto más tiempo pasa, el compost mejora la calidad, y si dejara pasar muchos siglos, ¿en qué se convierte eso? ¿Eh? ¿En qué se convierte? Con el paso de mucho tiempo, siglos, digamos, o cientos de años. ¿En qué se convertiría? ¿Alguien sabe? En el chat pusieron que es abono para las plantas, profe. Eso es el compost, es abono para las plantas. Cuanto mejor, más tiempo pasa, o, ahora vamos a ver, se puede acelerar el proceso invirtiendo algo, tengo un compost de mejor calidad, cuanto más consumieron las bacterias. Y eso es abono para las plantas. Pero si pasa mucho tiempo, es la tierra negra. La tierra negra, el humus, esa tierra que es buena para la vegetación, es el producto del consumo, de la putrefacción de restos vegetales y animales. Las plantas y animales que se fueron muriendo y quedaron en la superficie de la tierra y la van consumiendo las bacterias, con el paso del tiempo, de mucho tiempo, se convierte en eso, en tierra negra. Acá no llegamos a eso, sino que vamos a llegar a algo, a ese abono, como dijeron por ahí en el chat, que es el compost. Puedo acelerar el proceso, por ejemplo, tapando, cerrando ese residuo, con lo cual voy a conservar, por un lado, el residuo ahí, y con lo cual también puedo permitir que aparezcan en el centro de la pila bacterias anaeróbicas. Puedo inyectarle oxígeno, no oxígeno puro, pero sí aire, le puedo hacer inyectar aire para que acelerar el proceso de las bacterias aeróbicas, y eventualmente también podría tratar de aumentarle la temperatura. Con gas y quemando gas sería muy caro, pero por ejemplo si eso queda cerrado y expuesto al sol en los días soleados, se va a acelerar el proceso de descomposición. El problema es que esto requiere mucha superficie, el compostaje, ¿sí? No sé si tengo alguna otra foto por acá, fíjense, acá tenemos un compostaje a gran escala. Bueno, pero este compostaje a gran escala puede pertenecer a una población de 20.000, 30.000 habitantes. Si a mí se me ocurriera querer hacer tratamiento del residuo orgánico, del residuo sólido urbano orgánico de la ciudad de Buenos Aires por compostaje, y tengo que ocupar media provincia de Buenos Aires con pila de compost, ¿no? Es inviable, ¿no? Bueno, acá tengo un equipo más efectivo, que es un biodigestor, donde efectivamente se está calefaccionando, ahí actúan bacterias anaeróbicas. En pequeña escala esto es muy viable. O sea, si cada uno pudiera hacer un compostaje propio, eso es muy viable. Alguna vez tuvimos un estudiante que nos habló del compostaje que hacía con lombrices. En su casa, nos contaba este muchacho, este estudiante, hacían eso, en el balcón, vivían en un departamento, en el balcón tenían un pequeño espacio, una cajita, no sé, de 50 por 50 centímetros, una cosa así, con tierra y lombrices. Y ahí tiraban todo el residuo orgánico. Y las lombrices lo consumían y lo convertían en un compost, en un abono, que era lo que excretaban las lombrices, ¿no? Que se retiraba por la parte de abajo, creo que una bolsita, ¿no? Ahí hay como dispositivos medio artesanales que se hacen, y que eso lo usaban para las plantas, para abonar las plantas, reducían mucho el volumen entre lo que tiraban, porque fíjense que ese residuo orgánico se lo llama húmedo justamente porque tiene una altísima proporción de agua, eso después no ocupa espacio, y reducía mucho el volumen y se podía utilizar. Y nos decía este estudiante que ellos no sacaban basura a la calle, que toda la materia, todo el residuo orgánico iban y lo tiraban y lo procesaban ahí, con esta metodología. O sea que lo que no se puede hacer a gran escala en una planta de disposición final, a lo mejor, si culturalmente nos formáramos, cada uno lo podría hacer individualmente, y por ahí sí sería
bastante más viable y se produciría una reducción de volumen realmente importante en el residuo que estamos sacando a la calle. Por lo menos si validamos la experiencia que nos contaba este estudiante. No sé si te acordás, Julieta, del caso. No, siempre me acuerdo cuando vos lo contás, pero yo no sé si estuve presente en esa clase. Me parece que sí, creo que sí, era un curso de la mañana, me parece. Pero bueno, la verdad que Pero sí, ya me olvido. efectivamente, justo estaba hablando con dos de los grupos recién cuando hacíamos la corrección, ¿no? Porque también yo se lo traje más a escala de hogar, y le digo, ¿cuántos de ustedes? Bueno, se está cayendo todo al lado de la obra, acá al lado de casa. Pero, ¿cuántos de ustedes separan básicamente, o sea, no llevarlo a hacer el compostaje, porque ahí es nada, un proceso capaz que más hay que prestarle más atención para que ni que se pudra, ni que aparezcan ratas, ¿no? Es todo un proceso un poco más, Bueno, más. sí, lógico. Pero sí el separar los sólidos secos reciclables de los que no. O sea, cartón, papel, vidrio, tergopol, aluminio, metal. Y muchos de los estudiantes no separan. Y yo siempre digo lo mismo. Yo desde que soy chiquita, mi vieja nos enseñó a separar y, bueno, tanto mi hermano como yo, en nuestras casas ahora separamos, pero toda la vida separamos. Y antes no era una política ni de municipio ni de ciudad separar residuos. Claro. O sea, obvio que faltan muchos años, pero me parece que todos haciendo un poquito en sus Sí, casas pero es un gran esto, avance. ahí hubo algún comentario de Luciana que decía que no resuelve a gran escala, pero en realidad, si cada uno lo resuelve a nivel familiar, en definitiva está reduciendo la sumatoria de todo eso, es buena parte del residuo que se elimina a las calles, ¿no? Lo que pasa es que tendrían que ser todas las unidades familiares las que estuvieran haciendo este trabajo. Lo de las lombrices, no estoy tan al tanto, pero creo que aceleran, como dice ella, el proceso y además creo que no tiene tanto problema de olores y ese tipo de cosas. Bien. Lo otro es quemarlo al residuo. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo? ¿Quemarlo es algo ambientalmente admisible? Bueno, lo es en determinadas condiciones. En primer lugar, hay que quemarlo a muy alta temperatura, porque, por ejemplo, si hay algunos plásticos, como estos plásticos que dije yo de los envases de productos de limpieza o de las botellas de gaseosa, eso elimina algunos compuestos de cloro, dioxinas y furanos al ambiente, los cuales son muy tóxicos y cancerígenos. Para eliminar esos compuestos, para que no salgan a la atmósfera, se deben quemar a muy altas temperaturas, del orden de los 800 grados, con lo cual eso ya convierte en costoso al proceso de termodestrucción. Y además, lo otro que debe hacerse es tratar los gases efluentes. Porque si yo voy a quemar por termodestrucción y después voy a mandar todo el dióxido de carbono a la atmósfera y demás, lo que estoy, digamos, mejorando por un lado, lo estoy empeorando mucho por el otro, ¿no? Estoy dejando de contaminar el suelo, pero contamino la atmósfera. Entonces, esto es un medio relativo y por ahí tendría que tomarse con cierta validez cuando hay una situación de esa población crítica en cuanto a la disponibilidad de espacio para sus residuos. Y tratar de que esa termodestrucción, esa incineración, sea lo más ecológica posible. ¿Por qué se podría llegar a considerar cuando hay una situación crítica de espacio disponible? Y porque se logra una reducción muy importante de volumen, de hasta el 90% del volumen. O sea, donde tenía 1 metro cúbico me quedé con, sería 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? No, 10 litros sería.
donde tenía 1000 litros, me quedé con, no con 10 litros, con 100 litros, ¿sí? Pero reduje dramáticamente el volumen que tengo que necesitar para disponer de ese residuo. En alguna época, en la ciudad de Buenos Aires, hasta 1980, por ahí, se incineraban los residuos en los edificios de viviendas en altura. En cada edificio había un conducto, la gente en su piso tiraba por una canaletita su bolsa de residuo, y por ese conducto iba a parar a un horno que había en el subsuelo o en la planta baja del edificio. Se quemaba el residuo ahí, y cada tanto se sacaban las cenizas, pero por otro conducto salía el humo. Estoy hablando de hace más de 40 años atrás, o algo así. Yo era más de 40, porque yo estoy pensando cuando yo tenía unos 10 años por ahí, o sea, hace 47 años. Bueno, en esa época yo había nacido acá en la ciudad, había nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero no vivía en la ciudad de Buenos Aires, y venía cada tanto a visitar familiares, y me asomaba como hacen todos los chicos, por la ventanilla del colectivo, del tren, e identificaba, siempre cuento lo mismo, Julieta ya debe estar aburrida de escucharlo, identificaba mi proximidad a la ciudad de Buenos Aires, cuando era chico, cuando me asomaba por la ventanilla, cuando veía en el horizonte, si era un día como hoy, un día despejado, veía en el horizonte toda una franja gris en un sector del cielo. Esa franja gris era el cielo de la ciudad de Buenos Aires. Los humos de los incineradores de todos los edificios de vivienda, las casas individuales no, las casas individuales sacaban la basura a la calle, pero los edificios tenían incineradores. Hacia 1980, por ahí, se prohibió esto en la ciudad de Buenos Aires. Ya en esa época la contaminación atmosférica era tremenda. Por eso recalco que si se opta por esta termodestrucción, tiene que ser primero en una situación que realmente sea crítica para la disponibilidad de espacio, y tiene que hacerse en condiciones ambientales apropiadas. Bien. Marcelo, Sí. por más que todos los años lo cuentes, que obviamente yo ya lo conozco la historia, me encanta porque siempre hay algo que siempre, no que le cambies, pero hay algo que lo contás diferente y siempre me llama la atención escuchar tu historia, así que a mí me resulta súper divertido. Bueno, gracias. Como dice acá, en cambio, si se trata de eliminar residuos patológicos, residuos peligrosos o industriales, sí, la termodestrucción son pequeños volúmenes, y la termodestrucción en ese caso es recomendable. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa con todo lo que pasó? No minimicé, o sea, no pude cumplir con la primera jerarquía. No reutilicé o reciclé, no pude cumplir con la segunda jerarquía, ni en origen ni en una planta en el destino final. No pude transformar, no pude reducir el volumen, o pude hacer todo eso y me quedaron excedentes. Finalmente todo eso tiene que pasar a la disposición final. Y ahí aparece la cuarta jerarquía ambiental, que me dice, bueno, si lo vas a tener que poner en un relleno, bueno, que eso sea un relleno en condiciones correctas, lo que se llama un relleno sanitario, no un vaciadero, un lugar donde voy, tiro la basura, aunque sea en un pozo, y la tiro ahí y se acabó. Y me desentiendo de lo que pasa con eso. La cuarta jerarquía ambiental sería una correcta disposición final, y para eso tengo que construir un relleno sanitario. Lo que se menciona acá es cuál es el objetivo del relleno sanitario, que me adelanto una imagen. El relleno sanitario es colocar el residuo en un lugar que yo dispongo, un volumen, un espacio que yo dispongo para tratar de aprovechar al máximo ese espacio, por eso voy a compactarlo al residuo, aislado del ambiente.
O sea que voy a tener que tratar de generar una aislación de ese espacio del resto del ambiente. ¿Para qué? Para que ese residuo no contamine ni el suelo ni las aguas subterráneas. Las cuales esa contaminación se produce no solamente por el contacto directo del residuo con el terreno, sino que si yo lo dejo al descubierto eso, en lo que se llama un vertedero, lo tiro ahí y no le hago nada, el agua de lluvia va a pasar a través del residuo y puede arrastrar partículas, restos de residuo que las va arrastrando y las va difundiendo en el terreno y finalmente van a parar a la napa freática, o peor no, o más tarde a un acuífero inferior. A eso se lo llama percolado, el arrastre directo de las partículas contaminantes, o bien, cuando pasa el agua, las disuelve y pasan en soluciones esos contaminantes, y a eso se los llama lixiviados. Acá hay arrastre de partícula directamente del contaminante, y acá hay disolución en el líquido. Lixiviados. Tanto en uno como en otro caso va a haber un arrastre y una difusión de esa contaminación, primero en el terreno, después en la napa freática, y eventualmente después va a ir bajando a acuíferos inferiores cuando hay interconexión entre la napa y esos acuíferos. Bueno, entonces yo tengo que aislar mi residuo en ese relleno sanitario. Primero hago una excavación, generalmente se excava, después se va a ir por arriba del nivel del terreno natural muy probablemente, pero se excava para tener más disponibilidad de volumen. En el espacio, en el terreno, en la superficie de terreno de la cual dispongo. Y voy a recubrir esa superficie de terreno con suelo, primero, con arcilla de baja permeabilidad, primero con una arcilla, con un suelo seleccionado, y después puedo hacerle distintas capas para ir aislando ese terreno del resto del terreno, del contacto con el propio suelo del lugar y obviamente con la napa freática. Por eso este trabajo y esto de construir un relleno sanitario está muy vinculado a la ingeniería civil. Aparece movimiento de suelos, producción, el trabajo del suelo como material, como decíamos, en los pavimentos, el uso de capas impermeables. O sea, es una actividad propia de la ingeniería civil, la construcción de un relleno sanitario. Bueno, como decíamos, esas capas, primero compacto. Acá tengo el terreno natural, donde excavé, esto sería un corte y esto sería una perspectiva hacia el otro lado. Acá esta línea celeste sería el nivel de la napa freática, y acá voy generando mis capas, primero de arcilla compactada, por ahí hago 2, 3 capas de 25 centímetros o 20 centímetros de espesor cada una, las voy compactando para ir reduciendo la permeabilidad. Después puedo colocar una capa más fina, por ahí digamos de 10 centímetros, de un suelo cemento, o mejor si utilizo también bentonita, que es una arcilla de muy baja permeabilidad, lo que pasa es que es cara. Y finalmente, antes del relleno, del residuo, de tener residuo, una lámina plástica de polietileno, pero no un polietileno finito, estamos hablando de un mínimo de 2 milímetros más o menos de espesor, vienen rollos especialmente preparados para esto, que después esos rollos se van uniendo, las franjas, por termofusión, se calienta y eso, el plástico se quema, no se quema, se fusiona en el borde, un borde con el otro. Justamente lo que no hay que hacer es quemarlo, hay que ablandarlo y fusionarlo, y así impermeabilizo todo el relleno. Ahora, si tenemos tiempo, por ahí vemos alguna presentación que tengo de la construcción de un relleno sanitario. Y luego se va trayendo el residuo y se lo va compactando, formando lo que se llaman celdas, que son unidades de volumen de ese espacio total que voy a llenar. ¿Para qué? Para que una vez que lo compacté, si yo no lo cierro de alguna forma, ese volumen, esa celda, se me va a ir desarmando esa compactación en algún momento. Entonces ahí lo que hago yo es compactarlo y taparlo con arcilla compactada a la vez, ¿sí? Y generé una celda. Y voy completando celdas, voy avanzando, completando celdas,
hasta que ocupo todo el volumen disponible, que sería la imagen de abajo a la derecha, y termino ahora sí de impermeabilizar, de separarlo del ambiente, y arriba en general se le hace una cobertura vegetal, o sea, tierra negra y vegetación, para dejar eso, ese espacio medianamente en condiciones. Faltan cosas en este relleno que ahora voy a explicar. Falta, por ejemplo, generar una red de recolección de lixiviados. A medida que yo voy usando el relleno, hay momentos en que no está tapado, y aparte la tapada de las celdas no es necesariamente impermeable. Es arcilla compactada, no tiene tanta permeabilidad, pero no es absolutamente impermeable. Entonces va filtrando el agua de lluvia por ahí, y va arrastrando y produciendo esos percolados o lixiviados. En el fondo del residuo, con cañerías con pendientes, yo lo tengo que ir recolectando, en lo que está marcado en líneas violetas, llevándolo a un pozo, y de ahí con una bomba lo saco, porque esto me convirtió en un efluente líquido que tengo que tratar, a un tratamiento de efluente líquido, tratamiento de lixiviados. Al mismo tiempo, toda la materia orgánica que está en ese relleno, se va a ir, las bacterias están ahí, están en el ambiente, y las bacterias la van a ir consumiendo, y entre otras cosas van a ir liberando gases, metano entre ellos. Si yo no evacúo esos gases, esto que tengo ahí es una bomba de tiempo. Ha habido casos de incidentes y accidentes y catástrofes, diría yo, graves, con muchos muertos, en lugares donde había rellenos de residuos, y además encima, lo cual también aumenta, no se evacuaron los gases, y encima se pobló arriba, gente que se fue a vivir ahí arriba. Y vino uno, hizo una perforación, y salió el gas que estaba ahí a presión, después de mucho, mucho tiempo, se fue acumulando gas, una chispita, y ¡boom! Casos de manzanas enteras de ciudades que volaron, con cientos de muertos. Hay un caso en México, que no me acuerdo en qué localidad es, pero fue muy conocido, que pasó una situación de este tipo. Entonces, estos gases que se acumulan ahí, hay que eliminarlos. Así que también hay que poner cañerías recolectoras de gas. Y el gas se puede llevar a tratar, o bien mínimamente, si no, hay que quemarlo, hay que sacarle el contenido de humedad y quemarlo, porque sale con mucho contenido de humedad ese gas. En ambos casos, en ambos sistemas, el de recolección de lixiviados y el de recolección de gases, se utilizan cañerías perforadas, por las cuales van penetrando el gas o el líquido. En el caso de las cañerías de los lixiviados, la perforación es obviamente en la parte superior, para que circule por la parte inferior, y se rodean con filtros de piedra, para que cuando se va haciendo la compactación del residuo no lo rompa el caño, y al mismo tiempo no se tape con el arrastre de residuos esas perforaciones, y puedan penetrar los lixiviados en un caso y el gas en el otro. Finalmente, cuando ya el relleno se cierra, ya no se usa más, se ocupó todo el volumen, se entra en lo que se llama la etapa de clausura. ¿Vieron cuando hablamos de clausura en el caso de las obras, que podía existir una instancia de clausura? Bueno, no siempre, no en todos los casos, pero en el caso de un relleno sanitario, por ejemplo, sí hay una instancia de clausura. Esta instancia de clausura es aquella en la que ya no está activo el relleno, no se sigue rellenando, se terminó de tapar la cobertura, pero todavía se tienen que seguir eliminando el resto de gases, y se tiene que hacer el monitoreo de que este relleno esté funcionando correctamente, que no esté contaminando el ambiente. Para ello, una de las cosas que hay que hacer es poner al menos 2 pozos de monitoreo de agua de la napa freática, uno aguas arriba y otro aguas abajo del relleno. Es decir, la napa freática está circulando, supongamos en este ejemplo, de izquierda a derecha. Sabemos que el agua que está infiltrada en el terreno circula, no está quieta. Supongamos que va de izquierda a derecha, es el sentido de circulación en la napa freática. Entonces yo tengo que hacer un pozo aguas arriba, donde voy a medir la calidad del agua, voy a sacar muestras, y voy a ver, para los distintos contaminantes que prevé la legislación que puede tener el agua,
voy a sacar la concentración. Y voy a medir la calidad del agua antes de pasar debajo del relleno. Y después hago otro pozo de monitoreo del otro lado del relleno, aguas abajo del sentido de circulación de la napa. Entonces saco otra muestra acá y vuelvo a analizar los contaminantes. Y veo si aumentó fuertemente la concentración de algún contaminante. Si pasó eso, lamentablemente es porque hay algún lugar en donde el relleno está perforado, y ¿cómo es? Disculpen un segundito, ¿no? Sí, un segundo. Perdón, un segundito. No estoy pudiendo. Disculpen un segundo. Mientras tanto, grupo 5 y grupo 8, ¿hay alguien? Sí, profe, yo del 8. Disculpen, Ok. me están viniendo accidentadas las últimas clases. Bueno, vuelvo ¿Puedo volver, Julieta? Sí, 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 claro, claro. Hice una consulta nada más. Gracias. Bueno, estábamos acá. Bueno, no, estábamos en el monitoreo, ¿no? Digo que en ese caso, si identifico que hay una mayor concentración de un contaminante al pasar la napa freática por debajo del relleno, quiere decir que en algún lugar el relleno no está funcionando, la impermeabilización, y se está infiltrando ese contaminante al terreno y a la napa. Eso realmente es un problema muy importante porque las metodologías para resolver eso son caras y nunca son 100% efectivas. Porque yo, ¿cómo hago para encontrar este relleno que a lo mejor tiene 1, 2, 3 hectáreas, 2, 3 manzanas y qué sé yo, 12 metros de altura? ¿Cómo hago para encontrar yo ahí dónde está pinchada esa impermeabilización del relleno, ¿no? Es imposible. Y por lo tanto, tengo que usar medidas paliativas, como por ejemplo, tratar de construir algún tipo de pantalla impermeable, como esas metodologías que vimos cuando se hacía la pantalla impermeable debajo de la presa, para acercar el relleno y que la napa, por lo menos la napa no contamine, que la contaminación quede limitada al terreno, porque si pasa la napa se empieza a dispersar esa contaminación, ¿no? Tratar de que no se contamine la napa, o deprimir la napa, para que la napa pase por más abajo, perforando todo alrededor del relleno y bombeando, y deprimir la napa debajo del relleno, lo cual tengo que estar haciéndolo permanentemente, o sea que es muy complejo, muy caro, y no tengo el 100% de garantía de estar evitando la contaminación. Por eso es muy importante que durante el proceso constructivo del relleno sanitario se haga correcta y eficientemente para garantizar que no nos vamos a encontrar con este problema, ¿no? Bueno, finalmente hacemos alguna mención al tema de residuos peligrosos. Origen de los residuos peligrosos, acá tenemos varios. Bueno, está la ley que legisla en nuestro país los residuos peligrosos. Origen industrial, desechos patológicos, o sea, los que salen de hospitales, salas de salud, la industria farmacéutica, o sea, que pueden contener patógenos, gérmenes,
que provocan enfermedades. Restos de agroquímicos, ¿sí? Los pesticidas, los plaguicidas o los fertilizantes, derrames de petróleo o combustible de petróleo, barros de las plantas de tratamiento que hemos mencionado, esos barros que salen o ese lixiviado que salen y se convierte en residuos peligrosos y demás. La legislación, tanto en nuestro país como en todo el mundo, establece dos categorizaciones de los residuos peligrosos. Una que se llaman las listas, en nuestro país se llaman lista Y. ¿Por qué? Porque están categorizados distintos compuestos químicos como residuo peligroso. Arrancan el I1, I2, I3, hasta el I, no sé, 6.000 y pico, no sé, son miles de sustancias que se consideran residuos peligrosos. Pero hay una clasificación más fácil de abordar, que son las llamadas listas H. La lista H lo que hace es llamar H1, H2, H3, todo esto que estamos acá, en realidad hay algunos subgrupos, pero no son más de, creo que 15 categorías, que me dice que cuando una sustancia tiene alguna de estas características, por eso se la llama lista de características, se considera que es residuo peligroso. O sea que todas las sustancias que están, cuya composición química está establecida en la lista I, tienen que tener alguna de estas características por las cuales son residuos peligrosos. Cuando son explosivos, cuando son inflamables, ya sea en cualquier estado físico, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, o sea que se pueden prender fuego, que pueden provocar un incendio, cuando tienen carácter corrosivo, ya sea porque son muy ácidos o muy básicos, cuando son oxidantes, cuando son tóxicos agudos, o sea, productos que si consume el ser humano una vez a lo mejor ya provoca un daño grave en la salud, producen daño rápidamente, pero también cuando son tóxicos crónicos, cosa que ocurre, por ejemplo, con los metales pesados. Un ejemplo de esto es el arsénico. Nada más que el arsénico en nuestro país suele ser un contaminante que es peligroso, pero no que no es un residuo, sino que está habitual en muchos casos en forma natural en el terreno. Hay aguas con contenido de arsénico, un arsénico que ya está naturalmente en el terreno, y cuyo consumo con el paso del tiempo produce daños importantes en la salud, pero actúa en forma crónica, o sea que actúa por acumulación en el organismo, el producto. Bueno, tóxicos agudos, tóxicos crónicos, ecotóxicos, agudos o crónicos, ecotóxicos no táxicos, acá está equivocado, ecotóxicos. Ecotóxico quiere decir que el daño lo provoca no en el ser humano, sino en alguna especie del ambiente, en flora o en fauna. Y también aquellos residuos que por lixiviación, o sea que por paso de agua y disolución del contaminante, puedan adquirir características, alguna de estas características. Entonces, todos los residuos que tienen alguna de estas condiciones pasan a ser residuos peligrosos. Y como dije varias veces, los radioactivos en general no están incluidos porque tienen su legislación aparte, no porque no sean peligrosos. Bien. ¿Y la ingeniería civil puede tener algún vínculo con estos residuos peligrosos? Sí, porque algunos procesos de tratamiento están asociados o tienen que ver con actividades de la ingeniería civil. Por ejemplo, lo que se llama land farming, técnica que se usa mucho cuando hay un derrame de petróleo en un terreno. Cuando hay un derrame, no en el agua, sino hay un derrame de petróleo o de combustible, o por ejemplo una estación de servicio. El suelo, si había un lugar, una estación de servicio, y se vende ese lugar, y había tanques de combustible, y esos tanques por ahí estuvieron perforados, hay que investigar, se produce en ese terreno lo que se llama un pasivo ambiental. O sea, el que compró el terreno adquirió eso con un pasivo ambiental. Tendría que haberlo tenido en cuenta cuando le pusieron precio a esa operación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque hay que tratar ese pasivo ambiental, no se puede dejar así. Si hubo una contaminación por pérdida, alguna pérdida en el tanque de combustible, también es un caso de derrame, y ese terreno lo que hay que hacer, una de las posibilidades es lo que se llama un land farming, que quiere decir algo así como está dicho ahí entre paréntesis, granja de tierra.
lo que se hace es llevar ese suelo contaminado a un espacio donde se dispone, el land farming, y se lo va disponiendo en capas de no más de 25 centímetros, mejor dicho, no en capas. Se lo distribuye en una capa de no más de 25 centímetros de espesor. Y se lo empieza a remover. Lo que hace esta máquina es ir circulando por todo este espacio donde se dispuso ese terreno, ese suelo contaminado, y lo va removiendo. Va circulando en forma sistemática y lo va removiendo, pasa por acá, después pasa por acá, después por allá, así hasta que terminó de pasar por aquí, y vuelve otra vez acá. Lo va removiendo, y esa remoción hace que se oxigene y que las bacterias aeróbicas aceleren el proceso de tratamiento. Al tener un pequeño espesor y estar aireado, se acelera el proceso de tratamiento y de descomposición de esa materia orgánica, que puede ser un combustible, un resto de petróleo, etcétera, etcétera, algún otro derrame orgánico. Si no es orgánico no sirve esto, ¿no? Para acelerar el proceso de descontaminación de ese suelo. Esto podría aplicarse, por ejemplo, a los barros de una planta de tratamiento. Esos barros que salieron del sedimentador, de la pileta de barros activados o lechos percoladores, etcétera, etcétera, es un barro con alta concentración de contaminación, de una contaminación que no es tan compleja, que es una contaminación cloacal. Entonces yo lo distribuyo, lo primero se lo seca para tratar de reducir el volumen, y luego se lo distribuye en un terreno y se lo va removiendo, y en no mucho tiempo ese barro va a pasar a ser un suelo sin carga, sin gran carga contaminante, en no mucho tiempo. En este caso es un residuo cloacal que no es tan contaminante. Otro proceso, supongamos que ahora tengo un suelo contaminado con metales pesados. Esto es más complejo. No puedo hacerlo un land farming, ¿no? Las bacterias no me van a consumir el metal pesado. Entonces lo que puedo hacer es estabilizarlo. ¿Qué se hace? Se mezcla ese suelo con cemento, con bentonita, se hace una mezcla, como cuando yo preparo un mortero, ¿sí? Y eso después se lo lleva a un relleno. El cemento o la arcilla bentonítica o la combinación de ambos encapsulan al contaminante. Para ver si es efectivo ese encapsulamiento, si se lo logró estabilizar, antes de mandarlo a un relleno, hay que hacer ensayos de lixiviados, o sea, hacerle pasar líquido por ahí, agua, y ver si hay arrastre o disolución de contaminantes. Si no, si la estabilización funciona correctamente, puedo llevarlo a un relleno, tratar de impermeabilizarlo también ese relleno, pero sé que lo he logrado estabilizar. También tiene que ver con esto de cuando se hacen bloques de hormigón, ladrillos y cosas así, con algún producto contaminante. Pero tengo que estar seguro de que lo estabilicé, porque si no, si yo hago un bloque, después levanto una pared y resulta que el contaminante quedó ahí, pasa una cañería por ahí, pierde agua y empieza a chorrear contaminante en la casa, ¿sí? Así que hay que garantizar de que esté realmente estabilizado. Estabilizado quiere decir que está inertizado, acá está la palabra, que quedó inertizado, que está inerte, que no va a volver a contaminar el ambiente, ni por lixiviado, ni tampoco por evaporación, por emitir gases volátiles. Otra técnica, ya mucho más estricta y para cuando no encontré otra solución, es meter en tumbas o cofres de hormigón el residuo, cosa que se utiliza, por ejemplo, para los residuos radioactivos. Acá habla de vida media, fíjense, vida media, 300 años. Bueno, se los mete a las barras que salen de una planta de energía nuclear en grandes cubos de hormigón enterrados, ¿sí? Usando hormigones de muy baja permeabilidad, hormigones de alta densidad, para lo cual tengo que utilizar muy buena combinación de agregados finos y gruesos, súper fluidificante. Bueno, todo esto lo van a ver en tecnología del hormigón, algunas cosas ya las hemos visto nosotros en la primera mitad del año,
lograr hormigones muy compactos. Además se hacen de gran espesor las paredes, las plateas, la losa inferior, la losa superior y las paredes, los tabiques de estas cunas o cofres de hormigón armado, ¿sí? Con un material que no se fisure, por eso hay que ponerle malla para evitar la fisuración que pueda darle algún grado de permeabilidad. O sea que tengo que lograr un hormigón de muy baja permeabilidad para poder tener este residuo peligroso en un lugar seguro. Bueno, y hasta aquí nuestra clase de hoy y la última teórica del año. Nos queda, en este ratito, Julieta, no sé si disponemos de este rato que nos queda. Sí, sí, Marcelo. Podríamos ver un poquito esa presentación del relleno sanitario que tenemos, más que nada para ver un poquito la parte constructiva del relleno. Todo lo otro, bueno, es un poquito un paseo por algunas de las cuestiones que hemos estado viendo en estas clases. A ver. Esperen que... No, este no lo quiero abrir. Bueno, esto es de una empresa que en su momento, yo no sé actualmente si está vigente, esto debe tener varios años ya, administraba el relleno sanitario de una ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, que es la ciudad de San Nicolás, que está ahí cerquita del límite con Santa Fe, sobre la Ruta 9. Bueno, acá hace alguna mención a la legislación en nuestro país, que tiene que ver con los rellenos sanitarios, arrancando con la Constitución Nacional, que nosotros hemos visto el artículo 41 al principio de la primera clase del tema ambiental. En esta ciudad, en esta localidad, había un basural a cielo abierto originalmente, antes de que esta empresa interviniera. Empresa que fue contratada por el municipio, ¿no? Había lo que se llama un vertedero. La basura tirada en un espacio, un poquito alejado de la ciudad, donde ahí iba la gente a tratar de juntar, la gente de bajos recursos, que no tenía otro medio, como ocurre en otros lugares, no solo en San Nicolás, a tratar de juntar algo aprovechable ahí, y quedaba este residuo contaminando el ambiente, bueno, obviamente la salud de estas propias personas afectada, y de toda la población en definitiva, porque esto está contaminando el suelo, contaminando la napa freática por los lixiviados, percolados, etcétera, etcétera. E incluso la atmósfera, por las cosas que vuelan, los malos olores y demás. Bueno, y acá se hizo el saneamiento de ese terreno donde estaba el vertedero, por ejemplo, haciendo una técnica como la de land farming que vimos recién. No sé si la foto es realmente del mismo lugar, si es así, le salió muy bien el saneamiento, habrá que ver. Y se dispuso para la ciudad esta de San Nicolás, localizado a una cierta distancia de la ciudad, está por acá, hacer un relleno sanitario. En vez del vertedero, un relleno sanitario. Ahí tenemos una vista aérea de la ciudad que está sobre el río Paraná. Y esta es la zona, ese terreno que les marqué recién, donde está el relleno sanitario. Acá está la planta de separación de residuos, y acá está la zona de relleno, donde se empezó a hacer el relleno. Acá otra vista, el mismo lugar. Acá hay una balanza para pesar los camiones, para ir controlando el peso del residuo que ingresa al relleno día a día. Y acá vemos la construcción del relleno, la excavación, la compactación de suelo seleccionado, de arcilla, o sea, todo un proceso que tiene mucha relación con lo que hemos visto para las obras viales, para los pavimentos. Y una vez que está el suelo bien compactado, esa arcilla, la impermeabilización, en este caso con
polietileno de alta densidad. Aquí vemos cómo van extendiendo los rollos, y en la zona de superposición de los rollos, acá ya está toda la superficie del fondo de la primera etapa de relleno, impermeabilizada, y en la zona de superposición, lo que están haciendo es el soldado, la soldadura de las dos tiras de capa impermeable de polietileno de alta densidad, por un sistema similar al de termofusión. Acá inclusive ya han impermeabilizado las paredes laterales del relleno. Aquí vemos una unión hecha con ese termosellado, y acá están haciendo una prueba hidráulica, o sea, en realidad con aire comprimido, se le inyecta aire con un manómetro, y se mide si hay caída de aire, para verificar que esa soldadura entre capa y capa funcione correctamente, que no haya pérdidas. Y luego, bueno, se empieza a ir volcando el residuo y compactando y formando las celdas, y empieza la vida útil del relleno sanitario. Esta es una pileta de tratamiento de lixiviados, un sistema medio casero de barros activados, que lo vamos a ver acá. En esta pileta se llevan los lixiviados, con este cable hay una polea acá que se va moviendo, haciendo circular este aparatito, y este aparatito no es otra cosa que unos flotadores con un motorcito y una hélice que tiene acá. ¿Y qué es lo que va haciendo eso? Va agitando el líquido y lo va oxigenando. Y con esa polea se lo va haciendo circular a lo largo de la pileta, para un lado, para el otro, manualmente. Y se lo va agitando, removiendo, agitando, homogeneizando y oxigenando, para que las bacterias aeróbicas vayan descomponiendo los restos orgánicos que pueden haber en esos lixiviados. Bueno, acá vemos el proceso de recolección. Esto es medio parecido a lo que vimos de las jerarquías ambientales. Bueno, muestran un poco la diferencia en el uso de contenedores, de la separación de residuos y demás. Esto sería separación en origen. Y nosotros vamos a ver ahora, no esta, sino esta es la planta de selección y separación de residuos, ubicada en el relleno sanitario de la localidad de San Nicolás. Ya les digo, ya debe ser más de 10 años que tenemos que nos vinieron a visitar esta gente, nos dio una charla y nos dejó esta presentación. Fíjense que es lo mismo que vimos en las otras fotos, una cinta transportadora sobrelevada, donde se va a ir volcando el residuo, y puestos de trabajo, acá se eleva a la cinta transportadora, y puestos de trabajo cada uno al lado de una tolva, y de esa tolva se tira a estos carritos. En este caso, en nuestra otra foto teníamos una especie de bolsón, y cada operario va retirando el residuo que tiene asignado separar, y lo va volcando en esas tolvas, para después llevárselo y disponer en paquetes ese resto que se ha logrado reciclar de cartón, de papel, de aluminio, de plástico, etc. Bueno, fíjense esta distribución. Esto es para la ciudad de San Nicolás hace, digamos, 10 años. La distribución, la composición del residuo. Fíjense que el 72% del residuo era residuo orgánico. Y luego el otro 28% se distribuía en distintas proporciones. Fíjense que era importante la proporción de papel, bolsas plásticas, e incluso, fíjense este dato interesante, ¿no? Casi un 8% del 28% que no es materia orgánica, un 8% de pañales, que tienen su componente orgánico también, ¿no?
Pero fíjense qué proporción importante integra esto. Bueno, y esto que sigue es un análisis de la cantidad de residuo en, esto está en, no me acuerdo, no sé en qué unidades está esto medido. Creo que eran toneladas. A ver si en algún lado lo aclara. Bueno, la verdad que no tengo el dato. Creo que eran toneladas. Porque en algún lado, a ver, me parece que más adelante aparece lo de las toneladas. Ahí está, ¿ven? Sí, toneladas. Bueno, desde el año 96, que es muy poquito porque indudablemente ahí es cuando arranca el residuo, el relleno, perdón, hasta el año 2008. O sea, un poco más de un total de... Este 2008 era mediado de 2008, a julio. O sea que año completo es hasta el 2007. Una cosa que es interesante observar, tomemos el total porque acá hay están disgregados. Tomemos la columna de totales. Fíjense, cuando ya está trabajando en régimen, acá tenemos 41.000 toneladas, 42.000, 42.000. Fíjense la abrupta caída que hay acá en el 2000, época de una importante crisis económica. Crisis económica, cae enormemente la cantidad de residuo, ¿sí?, que elimina la gente, porque consume menos, porque consume lo básico, ¿sí? Fíjense que cómo se observa eso en esta situación. Y otro dato, no muy alentador, era ¿no? Para la fecha, acá habla de un total de 450.000, estamos acá, ¿sí?, en julio del 2008, tenían 450.000 toneladas que habían ido al relleno, de las cuales 180.000 habían pasado por la planta esta de separación que vimos recién. Y habían logrado reciclar solamente 3.650 toneladas, fíjense. 180.000 pasaron por la planta, o sea, pasó un tercio más o menos del total que hay en el relleno, y solamente lograron reciclar 3.650. O sea, a ver, 180.000, 18.000 sería el 10%, 1.800 sería el 1%, más o menos el 2% de todo lo que pasó por la planta es lo que lograron reciclar. Bueno, acá habla un poquito de la recolección de gas, pero bueno, no hay mucho más de interés. Quería mostrarles un poquito de esto, más que nada por el tema constructivo del relleno sanitario. Muy bien. Y bueno, ahora cada uno puede irse hasta la heladera, agarrarse un vaso de agua o de algo que tenga ahí, y brindamos por el fin de las clases teóricas de Ingeniería Civil 2 2021. Bueno, ahí está, veo algunos. Muy bien. Algunos aplausos. Aplausos porque terminamos, por lo menos. Claramente. Muy bien. No, gracias a ustedes, Lautaro. Gracias por estar presentes, por interesarse y también espero que estudiar y avanzar en la materia y en la carrera.